Comenzamos en el nombre del Señor. Quiere hablar algo del temor de Dios, porque con el temor de Dios comienza toda vida espiritual. Sin temor de Dios, nadie puede buscar a Dios ni andar con Dios. Eso es algo esencial. Por eso dice Proverbios en capítulo 14, versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Ves? Cuando uno tiene temor de Dios, Él va a evitar el malo en cualquier forma, así tiene vida. Yo sé, todo el mundo quiere una vida digna, agradable, y muchos no logran, eso sabemos. Mucha gente vive en la miseria. Eso es por una razón, por falta de temor de Dios. La gente piensa, pueden hacer que quieren, que Dios no escucha, no ve, no actúa, pero así no es. Y cuando uno tiene en verdad temor de Dios, eso va a cambiar su vida en verdad. No es útil solamente hablando del temor de Dios, sino en verdad tener. Eso va a cambiar toda la vida y está visible en la vida de la persona. Pero eso falta muchas veces. Aunque son personas religiosas o cristianos, muchas veces no tienen verdadero temor de Dios. El temor de Dios evita el malo, dice la Biblia, odiando el malo. Y eso es esencial para buscar a Dios. Si cuando uno tiene temor de Dios, no va a entregarse al pecado, sino va a andar cuidadosamente para no pecar, porque siempre existe la posibilidad que uno puede pecar. Claro, algunos pecan ignorantemente, otros conscientemente con maldad. Eso es por supuesto peor, pero cada uno tiene una conciencia. Y cuando una persona tiene el temor de Dios, va a escuchar qué dice Dios en su conciencia, porque la conciencia habla. Si no hemos matado completamente o en gran parte, la conciencia habla. Y la gente puede entender que es bueno y que es malo. Por eso la Biblia habla mucho del temor de Dios. Pero eso tiene que ser algo real en nuestra vida, no solamente una frase que usan todo el mundo y hablan del temor de Dios, como el frase si Dios quiere. Mucha gente usa esta frase, pero no piensa nada, solamente por costumbre usando el nombre de Cristo de Dios y no pensando, por falta de temor de Dios. Porque no tienen temor de Dios, no tienen referencia y usando el nombre de Dios en vano. Sabemos eso es contra el tercer mandamiento, usar el nombre de Dios en vano. Y cuando hablamos así, sin pensar, la gente hablando si Dios quiere, pero no piensan. Se andan y hacen como quieren. Y cuando viene un momento que tienen que tomar una decisión, a lo mejor tiene económicamente una desventaja, entonces niegan el bueno y escogen el malo. Porque mucha gente son gobernados por el dinero internamente, tienen codicia. Y es verdad, el dinero juega un gran papel en este mundo. Claro, cada uno tiene dinero, necesita dinero, eso es una cosa. Pero solamente dedicarse al dinero, eso es otra cosa, eso es codicia, eso es por falta del temor de Dios. Todo pecado es por falta del temor de Dios. Y la gente no estima a Dios solamente usando las cosas de la palabra
sin pensar. Eso es por falta de temor de Dios. Y la Biblia ha puesto muchas promesas encima de esta actitud cuando uno tiene temor de Dios. Así comienza todo búsqueda a Dios. Y así deberíamos terminar nuestra vida, en el temor de Dios, y no en otra forma, porque Dios quiere que temamos a Él. Y cuando temamos, vamos a ser cuidadosos para cumplir sus mandamientos. Ok, alguien puede decir, pero yo cumple. Pero internamente muchas veces la gente tiene pensamientos malos, mucha gente. Y un momento en la vida se salga a la luz. No quieren nada bueno por el otro, tienen envidia, rencor, odio, muchas cosas contra el otro. Internamente tienen su codicia, anhelando cosas que no es importante, no es necesario por la vida. Así hay muchas situaciones y mucha gente no son conscientes, viven en la codicia y no en el temor de Dios. En verdad, yo voy a repetir, cuando uno tiene verdadero temor de Dios, va a cumplir las cosas en la Biblia. Y el temor de Dios es uno de los requisitos para encontrar el camino de salvación. Y eso es necesario para apartarse de los lazos de muerte, de los lazos del infierno. La mayoría de los jóvenes no piensan en su eternidad. Piensan al momento y quieren una satisfacción al momento, sea como sea. En el pecado, en la perversión, en su propio camino, en cualquier forma. Eso existe también muchas veces en las iglesias, porque la gente mayormente no conocen la conversión. Y antes de conversión viene el temor de Dios. Y como no tienen temor de Dios, no se convierten. En verdad, hoy en día hay mucho engaño religioso, muchísimo, en todas partes del mundo. La gente engaña y son engañados. Así no logran la salvación, la meta de nuestro camino. ¿Para qué estamos en esta tierra si no entramos en el cielo? Un joven con temor de Dios, él se preguntaba cómo será 3 horas en el fuego, ¿ya? Pero él dijo, eso es nada en comparación en el fuego por toda eternidad, sin cesar. Eso es verdad. Solamente una persona con temor de Dios puede decir La mayoría pensando en el momento, disfrutando el momento, ¿ya? Un beneficio, un placer, algo así, disfrutando. Pero no se dan cuenta que todo regresa a uno mismo, sea bueno, sea mala. Nadie va a escapar de la cosecha. Eso es una realidad. Cada uno va a cosechar que ha sembrado. Y va a cosechar más que ha sembrado. Y va a cosechar más tarde que ha sembrado. Eso es normal. Por eso la gente se queja en la ancianidad. Ay, ¿por qué me pasa este? Pero no piensan en sus pecados en la juventud. El pecado Dios no ha olvidado. Y cuando la gente son más débil, ya las consecuencias vamos a recibir. Eso da mucho dolor cuando veo jóvenes que no buscando a Dios, que andan en este mundo que termina y cada vida termina, eso sabemos. Nadie vive eternamente en esta tierra, solamente cuando uno en verdad tiene Cristo, vive eternamente.
Después de esta vida, eso sigue. La vida no termina aquí, pero después viene que uno ha escogido cielo o infierno. Lamentablemente, muchos van a despertarse en el infierno por no escuchado el temor de Dios. No escucharon a su conciencia. Créedme, cuando uno hiera a una persona, no me refiero físicamente, eso es lo de menos. Da daño a una vida en su alma. Eso va a regresar. ¿Ya? ¿Y cuántos hombres han dañado muchachas en Venezuela? Han quitado la pureza por nada. Eso es injusticia y va a regresar. Eso todo es por falta de temor de Dios, porque no tienen temor de Dios pensando pueden andar como quieren. Ok, algunos tienen cierto temor de Dios, otros más, pero cuando no tenemos verdadero temor de Dios, vamos a fracasar, vamos a destruir nuestra vida. Nuestra vida no existe en cosas, en bienes, en dinero, no. La verdadera vida existe en otras cosas, tiene valores mucho más grandes que las grandes personas del mundo no conocen. Viven así o así, pero no son felices. ¿Dónde son las personas felices que andan en felicidad? Tristeza, mucha cosa es por falta del temor de Dios, porque no han escogido el temor. Y cuando ellos piensan pueden hacer con Dios como quieren, son muy equivocados. No podemos clamar a Dios cuando uno quiere. Y con humildad podemos buscar a Dios en el temor de Dios. Y así Dios va a actuar. Y el temor de Dios tiene su efecto. Más tarde voy a hablar del efecto en la vida de una persona cuando tiene temor de Dios. Pero cuando la gente se dejan arrastrar con los placeres de este mundo, disfrutando una cosa, pero no disfrutan en verdad. Ningún adulterio va a ser feliz y viviendo bien en este mundo. Eso es imposible. Todo pecado regresa a nosotros, es como un boomerang. Pero muchos quieren salir de su cautiverio y no logran, porque no está predicado el Evangelio. Dios no quiere la muerte del impío, dice Dios en Ezequiel 18, versículo 23. No quiere la muerte, sino el impío cambia, se convierte a Dios, abandona sus malas cosas y busca a Dios para vivir. Todo el mundo tiene esta oportunidad de ser salvado. La salvación es por todo el mundo, no solamente por algunos. Pero todo el camino de salvación comienza con el temor de Dios. Eso tenemos que entender. Nadie está digno de vida eterna. Solamente Cristo, cuando Él quita la culpa, Él nos hace digno por la vida eterna. Porque Él es digno. Él fue crucificado en la cruz. Él hizo este sacrificio por todo el mundo. Él creó la salvación por todos, por el bueno, por el malo. Solamente uno tiene que abandonar el malo y buscando el bueno. Eso comienza con el temor de Dios. Cuando uno hace caso a la conciencia, Dios comienza a hablar a nuestra conciencia y mostrando el pecado de la vida. No es agradable, pero eso tiene un fin bueno cuando Dios mostrando nuestro pecado. Cuando uno se arrepiente, viene alivia. Eso es temor de Dios. Cuando hacemos caso a Dios,
Por eso he dicho, verdadero temor de Dios tiene su efecto en nuestra vida. Cuando falta el temor de Dios, la gente sigue pecando en el secreto. Y en el secreto hacen cosas que piensan nadie ve y nadie va a descubrir. Pero sabemos Dios ve todas las cosas, todas situaciones en nuestras vidas. Y la gente pueden pensar que quieren. Todos son gran equivocaciones por falta del temor de Dios. La gente se rinden a sus pensamientos malos, aunque tienen cierto sentido por la justicia, no escuchando la justicia, sino haciendo caso a la maldad, porque son seducidos por el enemigo. Pero eso no es una excusa. Uno puede decir no. Esta palabra existe, que uno puede decir no. Yo no voy a hacer esta cosa o esta cosa. Yo voy a cumplir la palabra. Por eso dice en Proverbios 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría entrando en una persona, comenzando con el temor de Dios. Eso es la verdad. Porque Dios va a dar entendimiento. La persona va a entender más y más de la palabra. Y va a entender más y más su propia condición. Todos hemos hecho cosas según la Biblia que es digno de muerte. Cuando leemos la ley, vemos todos tenemos merecido la muerte, pero Cristo llevó esta lista del pecado que hemos cometido en la cruz. Cuando uno tiene temor de Dios, va a decirse, oye, yo he merecido la muerte, pero tengo la oportunidad para vivir. Vamos a orar. Padre en el cielo, gracias por este momento, porque tú quieres el temor de Dios, que tememos a ti, para tengamos vida eterna, para tenemos también una vida digna en este mundo y vida eterna en la vida que viene. Por favor, que nadie se engañe. Nuestra vida no terminará con nuestra muerte. Después viene infierno o cielo, que escogemos en este mundo. Manda tu luz en este momento. Cada uno puede sacar un provecho espiritual. En el nombre de Cristo. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahorita y para siempre. Amén.